Las distopías y los finales del mundo, un tema bastante interesante y complejo, además de ser un concepto bastante bueno para estas fechas, porque no existe mayor miedo de que el mundo que conoces se extinga, o aún peor, que tú veas y sufras su extinción. Existen muchísimos ejemplos sobre estos casos, tales como 9, 1984, Cadáver Exquisito, Un Mundo Feliz. Y si nos vamos a algo más actual, tenemos Happy Meat Farms, Monument Mythos, Canal 58 y un montón de terrores analógicos referentes al fin del mundo, o lo seas en general. Muchas de estas historias, la humanidad ya murió, está siendo esclavizada o está al borde de la extinción, con excepción de Jurassic Park. Pero existe un pequeño detalle que, aunque en muchas historias no se repita, es algo en común en varias otras. ¿Cuál es el jugar a ser Dios o intentar serlo? Para que me entiendan a qué clase de Dios nos referimos en estas historias, estamos hablando de la arrogancia, la que crea sin pensar, el que cree que las consecuencias son minúsculas, el pensar de que todo lo que fabrican o controlan será perpetuo, la arrogancia de creer en la eternidad. Bienvenidos a la era de la máquina. Vamos a empezar con dos historias muy parecidas, siendo que el humano creó conciencia, algo que no debería haberla tenido en primer lugar. No tengo boca y necesito gritar, y 9, ambas son historias que poseen villanos parecidos, siendo máquinas con conciencia. Aunque ambas terminaron causando el final de la humanidad, sus nacimientos fueron diferentes. Por un lado, fue precisamente hecha para la guerra. En el videojuego se explica que originalmente eran 3 diferentes Ams, que luego un tiempo cada uno adquirió conciencia. Luego de eso, se unieron en una amalgama, en una sola amalgama que se autoproclamó Am. Hay dos detalles bastante curiosos que son que el nombre Yam está relacionado con la Biblia, porque en varios pasajes Dios o Jesús se referían a sí mismos como yo soy. O también puede venir de la famosa frase de René Descartes siendo, primero pienso y luego existo, pero en el español no tiene mucho sentido y toma más coherencia en inglés que dice I think, therefore I am. Estos dos detalles hacen a la obra algo bastante bueno y enfatiza la naturaleza divina de Am y su complejo de Dios. En el caso de 9, existe la máquina de fabricación, nacida del deseo de crear más artilugios y otras máquinas para ayudar a la humanidad. Pero un hombre en la historia que se apoda como el general tomó el control de la máquina para utilizarla con fines bélicos. Esta misma tomó conciencia y control, además que poseía el orden de múltiples máquinas que las usó para exterminar a la humanidad. Cuando fue reactivada por la inocencia de 9, esta desató su horror de nuevo, ahora cazando a los muñecos uno a uno hasta que fue destruido por estos mismos, después de varias bajas. Am y la máquina de fabricación son seres muy parecidos, y sus nacimientos son muy iguales, seres que demuestran cuando el humano empieza a jugar con conciencia a cosas que no deberían tenerlo, pero ambos tuvieron destinos similares. Ambas nacieron y afrontaron su existencia. Am decidió odiar por su propia impotencia. Él nunca hubiera sabido lo que era amar o tan solo sentir la brisa del viento. Pero la máquina de fabricación decidió seguir con su naturaleza, siguió creando solo para matar. Después de todo, ¿quién le interpone su propósito? Pero también hay otras maneras de jugar a ser Dios, no solo creando, sino modificando al humano. Primeramente nos topamos a la historia de 1984, siendo una historia escrita por George Orwell o también el escritor de Rebelión en la Granja. Esta historia nos relata una distopía muy parecida al régimen de Norcorea, a mayor escala y que lo conforman 3 supernaciones. Pero en quien quiero enfocarme en esta parte es la figura presentada en la novela llamada El Gran Hermano. En la historia este ser funciona como un dios, más allá en el sentido de la omnipresencia. En la historia su presencia se utiliza para infundir miedo a la población, dándole la idea de que siempre son vigilados porque así es. A toda la población se le priva del pensamiento intrínseco, del pensamiento crítico
de cada individuo, porque todos están siendo observados por el Gran Hermano, porque el Gran Hermano, más allá de ser una figura inventada, es un factor divino, el que creer que hay que aspirar a ser como él, hay que seguir sus mandatos y no habrá castigo. Ahí es donde lo veneran como un dios, una idea incuestionable, un estandarte imposible de cuestionar. Pero también existen otros factores. Tal vez hay historias más sórdidas con igual de intervención divina y asquerosa. En este caso vamos a hablar un poco de Cadáver Exquisito y cómo su mundo funcionó al legalizar el canibalismo. En su historia, los animales fueron infectados con una plaga que orillaron a asesinar a todas las cabezas de ganado, dejando como única opción comer a humanos y criarlos como animales. Aquí lo divino radica en cómo moldearon a posibles seres pensantes, cómo los humanos decidieron convertirlos en animales a otros de su misma especie. Lo que ellos hicieron fue deshumanizar al individuo, como a veces nosotros hacemos con animales en la vida real. Aquí en esa historia entra lo divino en quién le dio el derecho de decidir qué humano merece ser de ganado y qué humano merece vivir. Fueron conformados en animales, donde el ser humano decidió poner por debajo a su misma especie para aún seguir satisfaciendo sus deseos. Pero vamos a un lugar más feliz, porque este lugar es muy deprimente. Tal vez existe un mundo mucho más feliz allá afuera. Ahora, como mencioné hace unos segundos, vamos a hablar de un mundo feliz. También plantea alguna clase de manipulación llegando a lo divino, siendo que en esta realidad las personas viven ya programadas y dopadas por el medicamento de Soma. Aquí la función divina viene ya de programar el humano desde su nacimiento, decidir su función, su estatus, en qué trabajará, en todo lo que va a hacer en su vida, ya tenerlo escrito. Aquí el mundo no quiere sentir dolor, no quiere sentir sufrimiento ni agonía. Aquí no quieren ser humanos, solo quieren ser felices. La prisión es tan bella y tan perfecta que ni muros se necesitaron para construirla, porque nadie quiere escapar de ella. Aunque en los límites de esa historia, las píldoras Soma son la mayor invención divina más allá de programar un humano desde cero. ¿Cómo puedes enfrascar la felicidad en una simple píldora? Aquí los límites que a lo largo se ha explicado en este momento de un mundo feliz, se ha tomado esta obra como el opuesto de 1984, como un mundo menos hostil, pero está tan perfectamente maquillado para hacernos pensar qué bueno sería vivir en esta sociedad, para que no se ha destapado lo horrible que es esta, entre comillas, gran utopía. A pesar de que nunca fui gran fan de la saga y nunca me leí los libros, puedo afirmar que en esta obra jugar a ser Dios es el pan de cada día. Desde que se decidió revivir el pasado a una especie extinta y modificándola con animales actuales, ya ser Dios es ser poco. Hay un diálogo muy curioso en las películas originales, donde el Dr. Malcolm dice: Sí, pero a ellos les preocupaba tanto si podían o no hacerlo que no se pararon a pensar si debían. En el universo de Jurassic Park vemos esto claramente como el humano intentó revivir algo extinto sin saber las consecuencias, las graves consecuencias que traerían al crear esos seres, con el mero hecho de solo generar ganancias. Este deseo los llevó a cometer múltiples errores tan abismales que los llevó a la liberación de estos animales, que como llevaron al mundo a joderse, sin contar de que estos se subastaron en las películas más recientes. No por nada los terrores analógicos de este universo plantean algo bastante aterrador, porque imagínense, estar caminando en un bosque tranquilamente y empiezas a escuchar sonidos, y al inicio piensas, es un animal, pero luego todo esto se distorsiona. En vez de ser un animal, topas a un ente gigante a punto de atacarte. Aquí entra lo divino. Quisieron traer al pasado algo que ya había vivido. Han jugado, manipulado, intentando ser superior al pasado y al tiempo. Esto es en jugar a ser Dios.
Quiero decir que hablar de estos temas explorando cómo el humano intenta hacer más de lo que puede, por eso las distopías me fascinan, porque me hacen ver muchas cosas, muchas historias que demuestran la ambición humana en su peor faceta, viendo cómo somos capaces de hacer o crear cosas tan solo por creernos superiores de una falsa manera. Sé que este es mi primer especial de Halloween y si espero que hayan disfrutado, también me pueden seguir, dejar like, comentar, me pueden seguir aquí por Twitter, Instagram, para seguir apoyando este hermoso canal. Sé que he estado muy inactivo, pido mis disculpas totalmente y digo, espero que esto lo hayan disfrutado y tengan un buen día. Gracias.